bienvenidos a Min Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar, un aviso rápido, síguenos en Spotify, YouTube o tu plataforma favorita y activa las notificaciones para no perderte nada. Déjanos tu comentario o reseña, y escríbenos en redes como Min Mayagüez. Ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Cápsulas históricas, cortesía de Calendario Puertorriqueño Independentista. Bienvenidos. Calendario Puertorriqueño Independentista. Proyecto educativo con el fin de difundir la historia heroica del independentismo puertorriqueño y reseñar las dignas biografías de sus representantes más destacados y sus contribuciones al bien de Puerto Rico y el mundo. Cápsulas históricas. Junio 13. 1968, agentes del FBI arrestaron a Roberto Youder, líder del movimiento pro independencia, MPI, en Aguadilla y a Franklin González Lugo de San Sebastián. Esto por negarse a ingresar al ejército de los Estados Unidos de América. 1971, los independentistas Manuel de Jesús Cordero, Rubén Mójica, Edna González, Héctor Calderón y Ramón Julia fueron suspendidos de sus trabajos por simplemente ser independentistas. Estos trabajaban en la Industrial Education Support Service, una agencia adscrita a la corporación Job 70 en donde estos laboraban como maestros de obreros. 1972, explotó una bomba en el bufete del dirigente del Partido Independentista puertorriqueño licenciado Norman Pietri en Río Piedras, Puerto Rico. También explotó por segunda vez una bomba en el negocio del hermano de Rafael Fefel Barona, Carlos Barona. Esto en la urbanización Country Club en Río Piedras. 1979, desconocidos tirotearon las residencias de varios militantes del Partido Socialista puertorriqueño. Estos fueron Néstor Cruz, Juan José Martínez, Luis Lázaro, Francisco Piñero, Ana Celia Olmeda y Nancy Rivera. Junio 14. 1982, unos 30 agentes del FBI y de la Policía de Puerto Rico en búsqueda de explosivos allanaron violentamente los hogares de los militantes del Movimiento Socialista de Trabajadores. MST, Luis Ángel Torres y Miguel Figueroa. Fueron empujados y arrinconados contra la pared y no tuvieron acceso a abogados. Según Torres, esta acción era parte de una campaña de hostigamiento y persecución contra el MST. El miembro de la Liga Socialista Puertorriqueña, Ricarte Montes García, fue encarcelado por negarse a cooperar con un gran jurado que investigaba la muerte de un miembro de la Marina de los Estados Unidos de América en la Bahía de San Juan. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel. Junio 15. 1988, fue encarcelado en Nueva York Nelson Ramírez, organizador del Puerto Rico Student Union en Hunter College y de organizaciones de apoyo a la lucha de Vieques y de la excarcelación de los presos políticos. Su arresto se debió a que se negó a cooperar con un gran jurado de NY que investigaba acciones de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Lo mantienen preso por 6 meses en unidad de seguridad máxima en Amcise de Nueva York hasta febrero de 1989. El juez determinó que no se puede utilizar a un gran jurado como un mecanismo de presión para hacer hablar a una persona que tenga principios políticos y compromiso con su comunidad. Junio 16. 1944, falleció en San Juan, Puerto Rico quien fue el Dr. Luis Llorens Torres. Nacido en mayo de 2014 del 1876 en Juan Díaz, Puerto Rico, fue abogado, político, filósofo, historiador y poeta. Junio 17. 1943. El congresista estadounidense por el estado de Nueva York licenciado Vito Marcantonio presentó un proyecto de ley ante el Congreso estadounidense para concederle la independencia a Puerto Rico. El mismo leía como a continuación. Proyecto para autorizar el reconocimiento de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, autorizar su independencia y para propiciar buenas relaciones de vecino con el propuesto gobierno de Puerto Rico. Junio 18. 1903, nació en Isabela, Puerto Rico quien fuera el licenciado Vicente Geigel Polanco, conocido como el cerebro mágico de Puerto Rico, y quien fue abogado, político, educador y escritor. Buenos días, queridos radioescuchas. Le habla David Rivera
desde el programa radial La Patria que Queremos, que es el órgano informativo de educación política y educación popular del movimiento independentista nacional ostosiano aquí de la zona de Mayagüez. Como suelo decir, sábado tras sábado, dándole gracias a Dios y la vida por la oportunidad que me permite estar una vez más con ustedes. Hoy me acompañan mis queridos compañeros y hermanos de lucha, Jorge Tantao, Ramón Ejera, Ángel García Troche y nuestro invitado, licenciado Edgardo Delgado Brás. Buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la radioaudiencia de este programa. Sí. Antes de pasar con el distinguido invitado, que es el licenciado Edgardo Delgado Brás, como todos los sábados hacemos una serie de anuncios. Saben que este programa lleva ya 19 años en el aire y para mantener este programa necesitamos levantar unos fondos. Si usted quiere aportar para que este programa continúe muchos años más, pues mire, tenemos una TH móvil. Y tenemos también ahora la oportunidad de también recibir dinero de los hermanos que se encuentran en la diáspora, porque también tenemos el servicio de PayPal. Si usted quiere hacernos una aportación, pues mira, tenemos una TH móvil y el teléfono es el 787-910-2721. Misión Ezequiel Lugo Morales. Ahí usted nos envía la cantidad de dinero que usted desee, lo puede enviar por ATH móvil o por PayPal. Otro anuncio importante que quiero hacer es que ya hace algún tiempo nos estamos reuniendo en el barrio Dulces Labios, en la calle Benigno Contreras, donde se encuentra el Solar de la Patria. Allí usualmente nos reunimos los miércoles de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Todo el que quiera llegar y compartir con nosotros y ver y participar del trabajo organizativo del MIN de Mayagüez es bienvenido. También informo, por vía de la compañera Baluz Coto, que este próximo jueves 18 de junio a la 1 p.m. se llevará un foro sobre la vivienda asequible y gentrificación o desplazamiento y alternativa cooperativa. Esto se va a llevar a cabo en la cooperativa de ahorro y crédito de Cabo Rojo, pero en el pueblo de Sabana Grande, y eso ubica en la avenida Quilinchini. También, como saben, ya para el 18 de julio vamos a celebrar nuevamente la Marcha por la Independencia, que debe ser un evento impresionante este año, porque el pasado año llevamos miles de personas. A esos efectos, con los compañeros que están a cargo de la Marcha por la Independencia, le hemos pedido que semana tras semana nos asignen un compañero líder y que le hacemos una llamada para poderlo entrevistar y llevar al aire. Así que siempre los primeros 5 minutos del programa de La Patria que Queremos se le dedica a la Marcha por Independencia. Joe, buenos días. Me tienes a la compañera Nairobi. Buenos días, Nairobi. Buenos días. La compañera Nairobi Hernández es portavoz de la colectiva estudiantil combativa y te damos la bienvenida al programa La Patria que Queremos y te vamos a hacer unas preguntas relacionadas con la marcha del 18 de julio que se va a efectuar en San Juan a favor de la independencia de Puerto Rico. Nairobi, para que el público sepa con la compañera que estamos tratando, está realizando una maestría en Historia y estudia actualmente en el recinto universitario de Río Piedra. Nairobi, en países libres y soberanos, el derecho a estudiar es un privilegio garantizado. ¿Por qué es necesario alcanzar nuestra independencia para preservar este derecho? Yo creo que lo primero que hay que comprender del caso de la UPR en particular, cuanto a la relación que tiene la independencia del país con las luchas estudiantiles, es que en un comienzo la Universidad de Puerto Rico se estableció como una herramienta de propaganda y adoctrinamiento del imperio estadounidense en Puerto Rico,
pero fue un proyecto que se les salió de las manos porque el haberle dado herramientas al pueblo para poder educarse y poder retar las ideas que naturalizamos muchas veces por falta de conocimiento, pues lo que hizo fue que la UPR se convirtiera en la vanguardia de las luchas políticas en el país, entendiendo, por supuesto, que no es posible tener una verdadera autonomía universitaria y obtener la educación que tenemos mientras estemos bajo el yugo colonial, porque la existencia de la UPR amenaza el control que tiene el imperio sobre el pueblo al estar retando estos sistemas. Y realmente ha sido la destrucción y el desmantelamiento de la UPR que hemos visto durante los años recientes es producto directo de eso. Se ha empezado a tratar a la educación como si fuese mercancía y no un servicio esencial que merece toda persona, que incluso cuando se estudian los índices de pobreza y se problematiza la pobreza desde las ciencias sociales, se puede observar que una medida de pobreza es la falta de acceso a la educación. Por supuesto, es algo que mantiene al pueblo en una situación de dependencia, porque mientras tú tengas un pueblo que no tiene educación, tienes un pueblo sin opciones. O sea, no es casualidad que mientras buscan cerrar programas de turismo en UPR Carolina, de repente la Ana G. Méndez salga con un programa que es específicamente para entrenar a los jóvenes para que trabajen para Esencia. O sea, estamos viendo una movida masiva hacia que el puertorriqueño promedio, la única opción que tenga es vivir de la servidumbre dentro del turismo y que no hayan otras posibilidades. Quitar esa posibilidad no solamente es quitar la posibilidad de que un pueblo se pueda sostener a sí mismo, sino que quita la posibilidad de pensar en opciones, en otros mundos que no se limiten a las situaciones de precariedad a las cuales nos ha sometido el colonialismo. Nairobi, me gustaría que invitara a los jóvenes de nuestro país a participar en la Marcha Nacional por la Independencia, y si participan, como esperamos, ¿cuál sería el mensaje que estamos enviando con esto? Yo creo que es crucial que la juventud esté envuelta en estos procesos de lucha, porque al fin y al cabo, quienes vamos a heredar este país somos nosotros. O sea, somos quienes vamos a tener que vivir bajo estas condiciones coloniales, y hemos seguido viendo cómo el quedarnos de brazos cruzados nos ha llevado a que se nos arrebate hasta lo más básico. O sea, ahora tenemos una privatización del sistema de energía eléctrica y evidentemente se está moviendo a una privatización del sistema de educación, y así continuará, porque el fin de la colonia es que el capitalista imperialista pueda beneficiarse de nuestra explotación. Así que es muy importante que pensemos que esto realmente no es solamente una cuestión discursiva, política, sino que lo que estamos luchando son nuestras condiciones materiales de vida. O sea, estamos luchando por la vida misma nuestra, la vida de nuestros viejos, pero también la vida de los puertorriqueños que van a venir después de nosotros. Así que el mensaje sería contundente de dejarle saber tanto al gobierno colonial marioneta del imperio como al imperio en sí, que estamos conscientes de esas trampas que tienen y de lo que están haciendo, y que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y que comiencen a sentir que realmente no pueden seguir continuando, no pueden continuar oprimiéndonos y explotándonos de manera impune. O sea, hemos otorgado demasiada impunidad y hemos pecado de olvidar muchas veces las cosas que han sucedido, porque pues tenemos unas vidas complicadas, tenemos que seguir trabajando y estamos pensando en la supervivencia, pero eso nos ha quitado un poco la capacidad de imaginar una vida plena. Así que eso sería el mensaje. Excelente, nos veremos allí el 18 de julio a las 2 de la tarde, saliendo de la Plaza de Armas, y le quiero expresar a todos los que nos escuchan que desde Mayagüez vamos a tener transportación
le estaremos informando por este medio cuál va a ser la ruta. Así que nada, todos activados para participar de ese magno evento que debe ser la Marcha por Independencia y un día bien significativo que es el natalicio de don Rafael Cáncer Miranda. Gracias, Nairobi. Buen día. Vale, buen día. Ahora sí, el programa de esta semana se lo hemos dedicado al proyecto del Senado de Puerto Rico, el PS 1096, y lo hemos titulado ¿Cómo se pretende controlar el 100% de la rama judicial por parte del Partido Nuevo Progresista? Y a esos efectos tenemos al compañero licenciado Edgardo Delgado Brás, que el compañero Ángel García Troche va a presentar. Bien. El proyecto mencionado del Senado 1096 es uno de los engendros del presidente del Senado de Puerto Rico, junto a don Ángel Toledo, un senador que obviamente se pavonea de haber sido subsidiado por la empresa burguesa poderosa económica en Puerto Rico, que crearon las famosas reservas económicas para subsidiar al Partido Nuevo Progresista y a la colonia. Estuve conversando ayer con el compañero Edgardo Delgado Brás, a quien conocemos por Tito, un abogado de 50 años en la práctica, y él me sorprendió gratamente porque está al día y ha hecho un estudio minucioso y un resumen de lo que se pretende con este proyecto 1096 del Senado de Puerto Rico, que obviamente fue una conversación donde discutimos el proyecto. Estamos de acuerdo de que esto es parte del diseño que tiene el Partido Nuevo Progresista de seguir controlando al pueblo de Puerto Rico y abriéndole las puertas a los poderosos para que sigan explotando a la nación puertorriqueña. En este momento es adueñándose de terrenos, como es esencia, donde cada vez que pienso que uno de los que vendieron las grandes cuerdas de terreno de Cabo Rojo era de los Far Zamora, que aquel que era presidente del Senado se jactaba de ser soberanista y se olvidó de que, como dice el poeta, el que vende su terruño vende su patria con él, y se olvidó de que hemos creado un monstruo donde lo menos que aspira es a tener un control completo de miles de cuerdas, pero más que eso, el recurso de agua en la zona suroeste. Por tanto, tenemos que ver que este proyecto es un proyecto que lo que hace es controlar totalmente la rama judicial. Es la conclusión de la invasión que han hecho, donde prácticamente el 90% de los jueces, entre comillas, son PNP, donde el sistema judicial, la Secretaría de Justicia, está en manos del PNP, y ahora lo que quieren es totalmente erosionar la figura del presidente del Tribunal Supremo para tener un control completo del poder judicial. Con esto lo que crearían en Puerto Rico es precisamente una autocracia, donde aquí nadie que no sea de lo allegado al poder y al partido del PNP tendrían acceso a que encontrar un juez imparcial y que sea valiente para enfrentarse al Estado.
Así es que lo que tengamos agravio no podemos recurrir a lo que comúnmente en la democracia es la última alternativa que tenemos los ciudadanos, que es el Tribunal Judicial. Tito ha hecho un estudio concienzudo de esa legislación y él le agradezco que nos acompañe en este programa y le cedo la palabra. Sí, buenos días. Siguiendo la introducción del compañero García Troche, vamos a comenzar definiendo básicamente los 4 puntos más importantes que establece ese proyecto 1096 del Senado, que pretende derogar la ley de la judicatura del año 2003 y en su intento, como dijo Ángel, trastocar los poderes constitucionales establecidos por la constitución del juez o jueza presidente del Tribunal Supremo en lo referente a la administración del sistema judicial de Puerto Rico. Dicho proyecto establece 4 puntos fundamentales. El primero es la eliminación de los jueces municipales para convertirlos todos en lo sucesivo en jueces superiores. El segundo, el reconocimiento de la coadministración constitucional entre el Tribunal Supremo y su presidente o presidenta. El tercero es la creación de un patronato judicial y finalmente las traducciones oficiales del tribunal, acceso, transparencia y alcance persuasivo. Este proyecto tiene en su exposición de motivos una serie de conceptos que son totalmente erróneos y hacen alusión a la Constitución nuestra, pero cuando uno examina el artículo 5 Romanos sección 7, uno ve que hay una ausencia total de entre lo que dispone esa cláusula constitucional y lo que define el proyecto. Vamos a ver lo que dice la exposición de motivos. Dice, y cito, sin embargo, la ley de la judicatura del 2003 le confirió al juez presidente ciertas facultades administrativas de carácter exclusivo que en la práctica transgredieron la letra y el espíritu de nuestra Constitución, pues concentró en una sola figura poderes que debían ejercerse de forma compartida por mandato constitucional entre el Tribunal Supremo y el juez presidente. Eso es falso. Sigue diciendo, con esta enmienda no se le retira o eliminan poderes a la figura del juez o jueza presidenta del Tribunal Supremo, y mucho menos se pretende coartar sus facultades. Lo que se pretende es reconocer los poderes de coadministración de los tribunales conferidos por el pueblo de Puerto Rico al Tribunal Supremo y al juez presidente. También es falso. Indican que en este proyecto no trastoca, dice, sino que viene a atender un error histórico en la interpretación de las facultades constitucionales en la administración del Poder Judicial. Totalmente falso. Entonces, vamos a ver ahora qué dispone el artículo 5, sección 7. El artículo 5, sección 7, y voy a citar, dice, el Tribunal Supremo adoptará reglas para la administración de los tribunales, las que estarán sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes aplicables en general al gobierno. Y voy a subrayar, el juez presidente dirigirá la administración de los tribunales y nombrará un director administrativo quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado. Ese artículo está totalmente claro. Aquí no ha habido ningún error histórico en la interpretación de nada, que no sea en la mente del presidente del Senado
y de su atlante el senador Toledo, que quieren adueñarse y consolidar el poder judicial en manos del Partido Nuevo Progresista. Esto tiene un trasfondo histórico. Esta intención tiene un trasfondo histórico que se remonta allá para cuando, previo a la gobernación del gobernador Luis Fortuño. Yo no sé si ustedes recordarán el hoy convicto senador Castro, Jorge de Castrofón, que decía, previo a esas elecciones, que ellos iban a lograr un banquete total. Esa era la expresión que utilizaban, banquete total. Si ganaban las elecciones. Si ganaban las elecciones. ¿Cuál era el banquete total en aquel entonces? El banquete total era que en aquel entonces el que ganara podía nombrar 3 jueces del Supremo. Y tener mayoría. Habían 3 vacantes. Una por una renuncia y 2 porque se le vencía la edad reglamentaria al Tribunal Supremo, que son 70 años. Pues ellos tendrían la oportunidad de nombrar esos 3 jueces que obviamente variaban el equilibrio que existía en ese momento del Tribunal Supremo, y lo consolidaban. Lo lograron porque ganaron las elecciones. Posteriormente han logrado en este cuatrenio, nombraron 2 más, porque se le venció el término, nombraron al juez Candelario y nombraron a la juez Rivera Pérez. 2 premios, porque fueron jueces activos en las decisiones electorales de las pasadas elecciones, previo y posterior a las pasadas elecciones. Hay que entender, Tito, para que la gente entienda, el pueblo entienda, que la mayoría del Tribunal Supremo son los que verdaderamente crean los precedentes, claro, por los cuales, claro, los ciudadanos nos movemos en cualquier nación. Claro. Y al tener mayoría, y desgraciadamente son sectarios y son dogmáticos del PNP. O sea, no son jueces valientes y que tengan mente totalmente objetiva. Y están subordinados a las fuerzas partidistas. Estamos de acuerdo en eso, pero y no solamente eso, esa intención va encaminada, como decía Ángel, a crear las debidas protecciones para otras legislaciones que ellos pretenden hacer. Por ejemplo, la legislación de esencia, la legislación del Carso, que pretenden ahora hacer. La ley 82. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Ahora también impusieron la legislatura una fianza para que aquel que pretenda impugnar en los tribunales un proyecto de desarrollo antiecológico tenga que prestar un 10% del total de lo que cuesta el desarrollo que pretenden hacer. Entonces, eso obviamente a quien afecte al pueblo, porque, por ejemplo, Esencia, que se estima que tiene un débito de agua de el proyecto tiene más o menos como 200 millones, pues para tú impugnarlo 2.000 millones. 2.000 millones. Tendría que presentar 200, un 10%. 200 millones. No, pero mínimo, entonces no es solo mínimo, eso. Mínimo. No es solo el dinero que tendría que depositar, es que se van a encontrar al final del rejuego de los tribunales, que el Tribunal Supremo va a endosar la política pública del PNP, que es una política fascista. Y no solamente eso, el que pretenda impugnar, que yo entiendo que es inconstitucional esa ley, porque primero viola el debido proceso de ley, a que un individuo pueda ir a los tribunales
a que se dirima su controversia, su razón de pedir, ¿ves? Lo limita. Eso es una violación del derecho constitucional. Ahora, ¿a dónde llega eso finalmente? Al Tribunal Supremo. Pues. Entonces, vamos ahora, tú haces ese esquema, ¿verdad? Entonces, ahora quieres cambiar los jueces municipales a jueces superiores, ¿ves? Obviamente, eso tiene un efecto porque el juez municipal tiene una vigencia de un término de tiempo. Los jueces superiores tienen una vigencia de 16 años. Claro, la ley dice que cuando entre en vigor la ley, los que son jueces municipales no van a entrar a 16 automáticamente. Sí, pero eso se le termina el término y los que tú vas a nombrar de aquí en adelante son 16 años. Entonces, ellos han consolidado prácticamente el Poder Judicial a unos niveles que hoy en día, yo no tengo las estadísticas exactas. Sí te entiendo, si el juez municipal tiene 10 años en sus funciones, al pasarlo a ser juez superior, le asignan No, perdóname. No. En la transición se queda con 10, okay. Pero ese juez va a terminar en un momento dado y va a tener el derecho quizás a lo mejor a ser genominado y lo genominan por 16. Tito, perdóname. Vamos a ver la figura del juez municipal, que era el antiguo, que cuando comenzamos era el juez de paz, y era un amigo componedor, y era una figura que se utilizaba en los pueblos como el primer escalón en el sistema judicial para resolver problemas vecinales. Y no tenían en aquella época formación legal, no eran juristas, eran personas que tenían la imparcialidad, la sabiduría, el hecho mismo de resolver. Esos fueron los primeros jueces de paz que nosotros nos enfrentamos. Te lo enfrentaste tú y yo. Como una persona que no tenía en aquella época preparación de jurista, luego se convierte en un juez municipal, donde estudiantes de derecho que pasaban la reválida sin haber defendido un caso de tránsito, a veces los reclutaban y lo hacían juez municipal, que él en sustitución al juez de paz, que era el que resolvía los problemas vecinales propiamente, que era una figura española propiamente. Eso resolvía hasta estadísticamente un sinnúmero de casos que no tenían que llegar a la corriente jurídica de los tribunales. Para ser juez, digamos, de primera instancia, de distrito y superior, se supone que haya una experiencia jurídica. Ahora ya no la hay con el PNP. En el tiempo, y hay que hacer esa exención, porque yo no estoy hablando en favor del Partido Popular, pero había una práctica que el Partido Popular, combinado con el tribunal, el colegio de abogados que existía entonces, que no trataron de destruirnos. Para ser juez de distrito, tú tenías que tener una práctica privada de 5 años por lo menos. Y para ser juez superior tenías que estar 10 años en la calle para entonces poder ejercer como juez superior. ¿Cómo van a tratar de convertir la figura del juez municipal en un juez de superior, que es el escalón antes del Tribunal Supremo, cuando no hay sabiduría, no hay madurez, no hay conocimiento? No justamente antes, porque está el Tribunal Apelativo, pero el juez superior tiene prácticamente es el juez que interviene inicialmente con las controversias de la ciudadanía, ¿ves? Tú tienes las instancias superiores, que es el Tribunal Apelativo, y eso se da, te digo, no solamente en los jueces superiores, esto se da en el Tribunal de Apelaciones también, porque el juez superior tiene derecho a subir en su escalafón, y también hay nombramientos iniciales al Tribunal Apelativo. Sí, promovido. Yo lo que creo es
que, como decía Ángel, si tú analizas, así no tengo las estadísticas precisas, pero se calcula que por lo menos, mínimo un 90% de la judicatura está en manos del Partido Nuevo Progresista, porque fue el que ha nombrado a toda esa gente, y naturalmente, si se aprueba una situación como esta, definitivamente, mira, hay una situación que no quiero que se me pase. Este proyecto o sea, pretende establecer y en un momento dado lo dice, se lo voy a leer por ahí. La Constitución delimita, dice, mira, el Tribunal Supremo tiene derecho a establecer las reglas de administración de los tribunales, ¿ves? El Tribunal Supremo. Pero la administración de día a día recae en la juez presidenta. Ahora es juez presidenta, antes era juez presidente. El que preside el Tribunal Supremo. Recae en él. Eso conlleva la administración de día a día, la dirección de la oficina de administración de tribunales, el nombramiento de un director ejecutivo que lo nombra la juez presidenta, y todo lo que tiene que ver con las cuestiones diarias de la administración de tribunales. Eso hasta el momento lo está llevando el juez presidente, que es una sola persona, una sola cabeza. ¿Ustedes se imaginan si se le tira eso al cuerpo colegiado de 9 jueces que piensan diferente? Eso va a crear falta de agilidad, va a crear tardanzas innecesarias si se ponen de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo, o prevalecerá una mayoría, y si hay una división tal que pues hay un tranque. Entonces, ¿cuál es el tranque? Pues mira, se queda en la inopla esto, y no hay nada, un enfoque para administrar, ¿eh? O sea, esto realmente es desastroso. Tito, esto es desastroso. El compañero Ramón Ejera quiere hacerte una pregunta. Sí, yo estoy viendo que eso es un proyecto de ley de la legislatura y que en ningún momento dice que lo que dice ahí va a ser consultado al pueblo. Se supone que la Constitución de Puerto Rico dispone que hay separación de poderes entre las 3 ramas, ejecutiva, legislativa y judicial. De modo que nada que represente una alteración a lo que dispone la Constitución de Puerto Rico puede ser alterado por otra rama judicial diferente de la de la rama judicial. Qué bueno que trae esto, Ramón. O sea, lo que va al fondo de todo esto es que están tratando de traquetear la Constitución de Puerto Rico de un modo obviando el referéndum. Antes que le conteste a Ramón, yo quisiera también, que parte de lo que está indicando Ramón, la Asamblea Legislativa tiene el poder constitucional de organizar el Poder Judicial. No. O sea, precisamente, mira, qué bueno que trae eso, Ramón. Lo que pretende este proyecto es soslayar precisamente la enmienda. Esto es una enmienda constitucional, pero ellos pretenden soslayar lo que debiera hacer, que la opinión del pueblo. Es un referéndum donde el pueblo participe, como se hace comúnmente cuando tú vas a enmendar algún artículo constitucional. Tú vas al pueblo y mediante votación se vota. Eso pasó con la fianza. Exacto. Eso pasó con la unicameralidad, que no respetaron la voluntad del pueblo posteriormente. O sea, tú no puedes legislar como se legisla comúnmente, con un trastoque a la Constitución, porque eso no es permisible. Pero entonces por eso es que ellos traen el error histórico. No, esto no se trata de una enmienda.
Esto se trata de un error histórico en la interpretación de la facultad de la juez presidente y el Tribunal Supremo, y para que quede claro tenemos que aclarar esto. Te lo trastocan por la trastienda, ¿ves? Entonces, mira, Tito, definitivamente, si pasa esa legislación, como va a pasar, que ya prácticamente está en el umbral de que vaya la gobernadora, en realidad esto va a ir al Tribunal Supremo, que es precisamente pues claro, lo que estamos tratando de combatir, claro, porque no hay jueces imparciales. Y posiblemente el Tribunal Supremo va a endosar, eso está bien. Va a endosar. Entonces, okay, el problema es que para entonces abolir esa legislación hay dos alternativas. O el pueblo se tira a la calle o tiene que tener el poder político. Mira, el lenguaje claro, para cambiarlo. El lenguaje claro, el lenguaje claro del capítulo 4 del proyecto dice que será el Tribunal Supremo como cuerpo colegiado el que realmente ejerza, reglamente su administración personal y funciones. O sea, eso que estaba delegado a la juez presidenta se lo quitan, ¿ves? Para convertirlo en colegiado, ¿ves? O sea, un cuerpo colegiado. Colegiado no, porque aun cuando se habla en términos de múltiples jueces, la mentalidad toda es una. O sea, en otras palabras, que no vamos a pensar que ellos se van a reunir para nombrar el secretario tal o el juez de un distrito judicial, sino que ya eso viene. Estamos de acuerdo. Y no solamente eso. O sea, lo que pasa es que ellos te dicen colegiado para dejar claro que es entre todos. Pero mira, en conclusión, mientras no se saque a la rama judicial del ámbito político partidista en este país, entiéndase, nombramientos judiciales, consejo y consentimiento del Senado, Puerto Rico está frito. O sea, tenemos que inventarnos algo, sacarlo fuera de la política. Los jueces debe de crearse una escuela judicial donde el que quiera ser juez va a la escuela judicial, se prepara y que sea por oposición, un sistema de oposición. Se cogen los mejores, y podría un comité evaluador que funcione a base de los 3 decanos de las escuelas de derecho, de los 2 presidentes de las asociaciones de abogados existentes, y uno que otro, ¿verdad?, de componentes, pero sacarlo de nombramiento de la gobernación y de que el Senado y la Cámara tengan que aprobar, eso hay que sacarlo de raíz. Compañero Jorge Tantau va a hacer una pregunta. Bueno, yo igual que los compañeros Ángel y con la enfermedad que tengo, pues no me acuerdo de los nombres. Pues soy abogado también y he estado siguiendo la discusión que ustedes tienen. Obviamente ustedes saben que vivimos en un país colonial donde le impusieron una judicatura, un sistema de gobierno, todo ese tipo de cosas, y solamente el logro de la independencia podrá darnos un sistema judicial, ejecutivo, legislativo, como nosotros lo merecemos. ¿Por qué hago este comentario? Porque sé que va a continuar este timoneo de estas personas, tanto en el pasado del Partido Popular y el PNP, ya hace como cuatro elecciones donde tienen el control, y utilizando ese control por haber llegado a la gobernación, pues van a timonear esto. Y siempre recordarles que quien detenta el poder es quien detenta cómo va a ser el asunto judicial, el legislativo, ese tipo de cosas. Ese sería mi comentario, porque yo sé que esto pues tiene otras implicaciones mucho más profundas
que con mucha sabiduría ustedes están señalando. Siguiendo el comentario del compañero Tantao, aquí hemos llegado al extremo de que se dan nombramientos como premios políticos. Aquí un político pierde unas primarias en su partido y lo hacen y juez. Entonces el premio es nombrarlo juez. Mira, juez superior o juez municipal. Hay que acomodarlo en algún sitio porque se sacrificó y cuestiones. Así hay muchos casos. No, el caso más reciente, el que vio el caso de Viqueira, el que mató, asesinó al compañero Viqueira, era un abogado que perdió unas primarias y lo nombraron, y ya ve el tipo de mentalidad poco liberal y de hacer justicia. Pero, Tito, hemos hablado de jueces municipales, jueces del Tribunal Supremo, jueces del apelativo, y jueces del Tribunal Superior. Pero sabemos que el PNP, dentro de ese organigrama, nombra hasta los fiscales que son del Partido Nuevo Progresista. O sea, que es un control completo de la Cámara Judicial. Completo. El banquete total que hablaba aquel señor. Es el banquete total. O sea, te nombran jueces superiores, jueces municipales, jueces apelativos, fiscales. O sea, ellos tienen un control completo. O sea, y Tito, se supone que el Departamento de Justicia sea un procurador que sea el abogado del pueblo. Oigan, el abogado del pueblo, no es un abogado del PNP. Y ahora el Departamento de Justicia, como ustedes verán, desde hace tiempo se habla de desastre jurídico. Ahora tenemos una costurera jurídica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que endosan, si fuera una Secretaría de Justicia con mentalidad legalista, sabrían que esa legislación viola la Constitución, y la única manera es que ellos se enfrenten, como lo hizo Joselló cuando trató de eliminar la fianza, que el pueblo se le viró y votó en contra. ¿Por qué el PNP no se atreve a hacer un referéndum sobre la erosión a la presidenta del Tribunal Supremo? Porque sabe que van a perder, y entonces quieren hacerlo por legislación. Nos quedan 10 minutos y no quiero que se termine el programa sin discutir este otro asunto que yo creo que es de suma importancia, que es el embeleco ese del patronato judicial. Este proyecto de ley establece lo que ellos llaman un patronato judicial. El patronato judicial es un muñeco para recibir donativos, subvenciones, aportaciones públicas y privadas para financiar la conservación, restauración y modernización de las instalaciones judiciales. Va a tener una junta de directores y un fideicomiso con facultades para administrar fondos, contratar, recibir donaciones, desarrollar proyectos de infraestructura judicial. Entonces, vamos a la explicación que ellos dan para eso. Ok, dice, a diferencia, y estoy citando, a diferencia de las ramas ejecutivas y legislativas, el Poder Judicial carece de mecanismos autónomos de captación de recursos, lo que ha comprometido la capacidad de asegurar espacios dignos, accesibles y seguros para el personal judicial y de la ciudadanía. Vamos a preguntarnos, ¿en qué tribunal hay problemas hoy día con el mantenimiento y mejora? No lo dice. ¿Cuáles son los mecanismos autónomos de recaudación de recursos que poseen la rama ejecutiva y legislativa y de los cuales la rama judicial carece? Para mí, todos se nutren del gobierno, del fondo general. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema ese de que unos reciben y que la rama judicial no recibe? Esa es parte de la legislación, ¿verdad que sí? Sí, no, es parte de la explicación que ellos dan. La información altamente conocida es de que todos se nutren de fondos del gobierno. El verdadero reto es destinar los fondos gubernamentales estrictamente a las necesidades gubernamentales de las tres ramas y no desviar los mismos a tantas actividades superfluas. Que aquí se botan chavos
que ni votando lo sacan. Vamos a ver si te entiendo. Eso que está citando, ¿es de la legislación o es un comentario? Eso es parte de la legislación, pero también está en la exposición de motivos. O sea, si te entiendo, eso quiere decir que si un inversionista, el tribunal le da la oportunidad de que invierta dinero allí. Que invierta, que done, entre comillas. Está bien, que done dinero. Sí. ¿De qué manera? Cuando ese ciudadano tenga o esa corporación tenga un caso y vaya a hacer una reclamación, ¿quién dice que va a haber imparcialidad? Por eso son cosas que hay que preguntarse. No, y lo otro, son cosas que hay que preguntarse. Lo otro que son legítimas. Lo otro es la burocracia que se va a crear para los amigos del alma. Es todo un sistema. Esto crea, mira lo que crea esto. Esto crea, hay que crear la nueva estructura operacional del patronato. Eso conlleva fondos públicos. Del inicio. Hay que habilitar un espacio físico para operar el patronato. También necesita fondos públicos para amueblar, para hacer una serie de cosas. Hay que solicitar la contratación o designación de personal que lleve a cabo dichas funciones. Los amigos. Adicional. Ahí entran los amiguitos del alma y los que están conectados. Y entonces, propiciar que tanto el sector privado como el gobierno de Puerto Rico, propiciar. El gobierno de Puerto Rico, eso es un deber que ellos tienen. No hay que propiciar nada. O el gobierno federal contribuyan en la aportación de recursos económicos para la conservación, preparación y restauración de las estructuras, mobiliarios y obras de arte existentes en los espacios donde opera el tribunal del Poder Judicial. Mira, todo eso es una labor estrictamente gubernamental. Yo no tengo que propiciar nada, ni crear embeleco jurídico para propiciar nada. Tito, ratificando la preocupación de David, ciertamente eso va a crear una composición donde van a haber unas personas que tienen acceso al Tribunal Supremo y unos pobres que porque no aportan no tienen ninguna manera de hacer que las decisiones sean favorables a ellos, porque eso se va a hacer. Pero vamos. Oye, Tito, ahí sí, buscando aquí en los rincones de mi memoria, hay un caso que fue cuando aquel individuo de apellido Rojo construyó Paseo del Caribe y había un dinero que él le había asignado a alguien del Tribunal Supremo, no sé si recuerdas eso. Y entonces se cuestionaba el hecho de lo leniente que había sido el tribunal porque había habido en el Paseo Los Jóvenes se dan muchas en el Paseo Caribe, el Paseo Caribe, donde se llevaron aquellas protestas que estuvo Tito Kayak, aledaño al Caribe Hilton. Sí, y entonces ahí se cometieron una serie de barbaridades, no solamente esa. Ahí se le robaron al pueblo de Puerto Rico un terreno sumamente valioso y nunca se hizo nada, ni eso llegó a nada. Pero se hablaba de que había habido una inversión estaba envuelto el juez presidente del Tribunal Supremo. Estuvo envuelto en eso. Pero fíjate una cosa, que era popular entonces, para que tú veas sí, eso es, que quiero decir que si uno es pecador, hay uno que es más pecador que ese. Pero para remachar, para que vean, ¿verdad? ¿Quiénes componen la Junta de Gobierno de ese patronato? Mira, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, número 1. El director de la Oficina de Preservación del Poder Judicial. Director ejecutivo de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Director ejecutivo del Colegio de Abogados. Y 5 miembros de interés público. ¿Quién va a nombrar esos 5 miembros de interés público? La gobernadora. Dito, te hago una pregunta. Tú tradicionalmente has pertenecido a la dirección, si estoy equivocado me corriges, del Colegio de Abogados. Sí, yo he sido parte de la Junta de Gobierno. ¿El Colegio de Abogados ha discutido esta legislación? El Colegio de Abogados se opuso con reserva a eso, pero yo entiendo que no fue poco enérgico en las razones que dio. Esa es una situación que yo
Ahora, ha habido una oposición de los grandes constitucionalistas y académicos y los gestores de Puerto Rico en contra de la legislación. Sí, entre ellos, Carlos Ramos, que Carlos es un Ramos. constitucionalista. Mira lo que dice Carlos Ramos. Carlos Ramos dice: existe en la actualidad una distinción clara y precisa entre las funciones administrativas cuando la propia ley actual manifiesta que el Tribunal Supremo adopta reglas a ser aplicables, mientras el juez o jueza que el presidente del tribunal dirige la administración del sistema. ¿En qué página estás leyendo de tu escrito? En la 2, al final. Dicho proyecto, en la forma intencional en que está redactado, es una manifestación burda de motivaciones político-partidistas que evidentemente afectarán la independencia judicial. Jamón tiene una pregunta, licenciado. Se supone que el gobierno de Puerto Rico es un gobierno democrático, o sea, es un gobierno regido por el pueblo a través de unos representantes. Pero puede suceder, como yo creo que sucede, o que me parece que sucede en este momento en relación a ese proyecto de ley, que la inmensa mayoría del pueblo no va a estar de acuerdo con eso, lo cual implica que no sería democrático que se aprobara este proyecto por medio de unos supuestos representantes del pueblo que están opuestos a la mayoría del pueblo verdadero, de carne y hueso. Lo que yo entiendo es que, siendo así, debe haber un mecanismo que se establezca constitucionalmente para que el pueblo pueda autoconvocarse para revocar ese tipo de pretensión. Bueno, yo lo que creo, debemos, todas las personas que verdaderamente están en contra de este proyecto, deben hacer causa común para comenzar, lo mismo que se hizo con la cuestión de la fianza, comenzar una exigencia. Comenzar una de educación al pueblo, ¿ves? Orientándolo sobre lo que se pretende hacer y lo que verdaderamente amerita que hagamos, porque esa es la forma de que el pueblo comprenda y diga, mira, me quieren tirar esto por la cocina. Pero Jamón piensa, si eso no sucediera, ¿qué alternativa tiene el pueblo de Puerto Rico? La calle. Pues bien, la calle. No sé si... Tiene que convocarse a hacer protesta. Jorge. No sé si tengo tiempo para la pregunta o comentario, pero sí. ¿Qué se está haciendo para combatirle esa legislación? Que tú tengas conocimiento. Bueno, mira, yo entiendo que se han hecho vistas públicas, llevan ya 3, y creo que hay una programada para la 4ª. Pero esto lo van a aprobar, o sea, esto lo van a aprobar. O sea, mira, aquí eventualmente esto se va a ir o por mayoría PNP o posiblemente, yo no sé qué harán los populares. Es capaz de que se unen a los PNP y ahí quedarán 4 votos, los 2 independentistas del Senado y los 2 independentistas de la Cámara. ¿Ves? Porque Eliezer Molina, yo no sé, o sea, Eliezer, los proyectos que no tienen que ver nada con lo ecológico, mayormente vota a favor de Rivera Chat. Así que yo Ricardo Delgado Bral, licenciado, ya nos quedan unos minutos y quisiera cerrar el programa con unos anuncios, pero sobre todo agradecerle su comparecencia y dejarle saber al público que nos escucha que el bufete Delgado y Coma es uno de los bufetes el único bufete, ¿verdad? Y el de la licenciada Elvanisa Villalba Ojeda, que patrocinan y auspician este programa por tantos años. Así que muchas gracias. Y estamos siempre bienvenidos. Siempre a la orden. Quisiera volver a repetir que este programa se mantiene con el auspicio de nuestro Radio Escucha y de nuestros auspiciadores. Si usted quiere hacernos un donativo para que levantemos el dinero para que mes tras mes
semana tras semana podamos llevar este medio informativo y educativo. Pues mire, tenemos una TH móvil. El teléfono es el 787-910-2721. 787-910-2721. Y ahora también tenemos ¡Despierta, Boricua! ¡Defiende lo tuyo! Podcasts graba y produce podcasts para Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.